Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de compartir con ustedes nuevamente en este domingo 9 de agosto, 19 domingo durante el año. Tiempo de meditar y de profundizar nuestra fe en este tiempo de pandemia, aunque nos estamos abriendo un poco, pero seguimos en el rumbo de la fe y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. En esta presencia de Jesús vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por todas las veces que no fuimos solidarios con los demás. Señor, ten piedad. Por todas las veces que nos costó amarte en nuestro prójimo, Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a cambiar el mundo con tu reino, Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre nuestro que diste a los pueblos un mismo origen para formar una sola familia, enciende en sus corazones el fuego de tu amor y el deseo de un justo progreso en sus hermanos, para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad y la justicia, superando toda división entre hombres y mujeres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios que nos dice así. Del libro primero de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave y al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leemos el Salmo 84 y respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra
y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Leemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza, de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todos y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, ¿qué mensaje nos dice este lenguaje? Yo me quiero detener al comienzo en el libro de los Reyes. ¿Por qué? Porque es un texto muy citado. Porque comúnmente, y más en el Antiguo Testamento, se quería ver a Dios en los fenómenos naturales. Lo que es más, muchas, inclusive comunidades indígenas, así lo sentían. En tormentas, temblores, como que era Dios que se enojaba. Y eso en realidad en muchas culturas estaba. Sin embargo, este relato del libro de los Reyes hace una funcionalidad distinta. ¿Por qué? Porque le pide al profeta Elías que salga a la cueva
que va a pasar Dios para hablarle. A ver. Y entonces, cuando él se va, así lo hizo y dice, vino primero un viento huracanado que partía las piedras. O sea, un fenómeno, un huracán. Pero el Señor no estaba en el viento. Y después vino un terremoto, otro fenómeno, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y vino un fuego que lo cubría todo, y el Señor no estaba en el fuego. Pero de repente dice, escuchó el murmullo de una brisa suave y se tapó el rostro. ¿Por qué se tapó el rostro? Porque se creía en el Antiguo Testamento que si uno miraba a Dios se moría, como que Dios lo consumía, ¿no? Que no se podía mirar a Dios. Entonces él de miedo se tapa el rostro y sale de la cueva. ¿Pero por qué? Porque sí sintió a Dios en el murmullo de una brisa suave. ¿Qué nos dice ese lenguaje? Insisto, siempre queremos ver a Dios en las cosas terribles de la naturaleza. Que en realidad la naturaleza la creó Dios. Dios creó los vientos, los huracanes, los terremotos. Dios creó la naturaleza como es. ¿Me explico? Como es. Entonces, con huracanes, con terremotos, porque así es la naturaleza que creó Dios. No obstante, siempre lo queremos ver a Dios en acontecimientos espectaculares, vendría a ser. Y sin embargo, ahí le dice, no estaba Dios en esos acontecimientos. En una brisa suave, delicada, ahí sí estaba Dios. Y fíjense que esto lo pone como una propuesta de percibir a Dios de un modo diferente. Que después en la revelación con Jesús se verá. ¿Por qué? Porque desde la pobreza del pesebre de Belén, no nació Jesús en un palacio o con cosas majestuosas, sino en el lugar más pobre que podía suceder. Y ahí en lo sencillo, de ahí desde lo sencillo se manifiesta Dios. Desde la intimidad, desde la oración, desde lo pequeño. ¿Se acuerdan el párrafo que dice? Si querés rezarle a Dios, encerrate en tu cuarto y rezale a Dios, y Dios, que ve en lo secreto, te escuchará. ¿Ve? O sea, las cosas de Dios van en lo pequeño. Pero ¿qué pasa cuando hay tormentas? Como esta pandemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el fondo parece que teníamos todo planeado. Todo estaba ordenado, el tiempo, hacemos esto, hacemos lo otro, todas las agendas llenas, lo digo porque yo también. Y de repente un simple y minúsculo virus nos cambió la vida a todos. No solo nos cambió la vida, nos estremece entre la vida y la muerte. De repente vemos la fragilidad humana, que no tenemos todo dominado, que estamos en la mano de Dios, no en nuestro poder, en las cosas humanas, no. Un simple virus minúsculo que ni se ve le cambia la vida o la muerte a muchos. Y entonces, ¿dónde está Dios? Y entonces nos empezamos a desesperar. Y uno dice, ¿desesperar por qué? ¿Acaso Dios se fue a algún lado? ¿Y por qué no para el coronavirus? Como si él tendría que tirar un hilito y arreglar el mundo. No, porque el mundo es creado por Dios así como es. Con virus, con terremoto, con todo. Pero fíjense que esto sí que va por lo pequeño y nos da una idea de nuestra fragilidad. O sea que todos nuestros planes, todas las cosas que nosotros soñamos, se paran por una cosa microscópica que no la llegamos a ver, pero que nos puede costar la vida. Y en este tiempo en que todos están como abriendo la posibilidad de movimiento, ya inclusive el comercio, la vida social ya estaba en un
en una caída demasiado grave. Y entonces se empiezan a soltar, pero el virus no deja de estar. O sea que estamos más inquietos, pese a que se están abriendo las cosas. Estamos más inquietos. Inclusive nosotros acá nos tuvimos que reunir con el obispo por internet y discernir, aunque el presidente dio una apertura y deja hacer una celebración con 10 personas, nosotros dijimos no, la Iglesia Católica somos nosotros, no el presidente. Y en estos momentos es peor el problema del contagio en las zonas rurales en donde estamos. ¿Y por qué? Porque se han abierto las carreteras, van y vienen, entonces el flujo del virus ha sido mayor. Y antes estaba lejano y resulta que ahora se vuelve más cercano. Nosotros que estábamos en zona naranja, ahora estamos en zona roja. O sea, aumentaron en vez de bajar. De todos modos, tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir perseverando en esa fe que decir, nos cuidamos, pero estamos siempre en la mano de Dios. No creamos que somos nosotros los que vamos a hacer la vida, porque además nosotros los cristianos sabemos que esta vida es solo un paso. El reino es el que verdaderamente nos espera. A todos, grandes, chicos, a todos nos espera el reino, porque desde que nacemos, y aún antes de nacer algunos, estamos maduros para la muerte. Y entonces, ¿por qué toda esta introducción de la pandemia y del momento en que vivimos en este texto del Evangelio? Porque en realidad este texto del Evangelio, que es el caminar sobre las aguas, ese sería el texto famoso, como dice la canción, no eres tú mi cantar el que estuvo en el madero, sino el que caminó en la mar. ¿Qué quiere decir? El que está triunfante. Yo siempre quiero un Dios triunfante, un Dios que no está sufriendo en una cruz así. Porque eso se está muriendo, está muerto. Y entonces eso es espantoso. Sin embargo, Jesús mismo dice, el que no carga su cruz y me sigue. Pero entonces, ¿qué quiero? Un Jesús que camine por el mar, que domine las cosas. Pero a ver, este texto lo tenemos que ver de un modo simbólico, no histórico. Tenemos que saber el lenguaje de hace 2000 años y el mensaje. Algunos dicen que es un texto de Jesús resucitado, pero en realidad es un texto simbólico. ¿Y por qué? Porque cuando escriben el Evangelio de Mateo, más que nunca estaba la persecución, o sea, un momento de sufrimiento mucho peor que este tema del coronavirus. Y uno dice, ¿por qué? Porque a cualquier cristiano católico el Imperio Romano lo mataba, lo degollaba de una vez o lo tiraba a los leones o a las fieras. Entonces, era el momento de decir, ¿quién se mantiene en la fe en medio de la tormenta? Por ahí sí va el mensaje. No es ver a Jesús caminando por el agua o a Pedro, porque Pedro también acá, Pedro camina sobre el agua. Todos dicen Jesús, no, Pedro también, pero después le da miedo y se hunde. A ver, ¿cuál es el tema central entonces? No está puesto en Jesús. El tema central está puesto en Pedro. ¿Por qué? Porque la barca es la iglesia que se debate en una tormenta terrible. Y entonces, fíjense el paralelismo que tiene este relato con la pasión. Y uno dice, ¿por qué con la pasión? Porque en la última cena, el que afirmaba que no lo iba a traicionar era Pedro. Yo, aunque tenga que morir por vos, yo no te voy a negar. Y Jesús, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y uno dice, ¿por qué lo negó? Por lo mismo de esto, porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo. Y ese sí que es un problema. ¿Por qué renunciaban y abandonaban la barca muchos de la iglesia en aquella época? Porque tenían miedo. Miedo a la muerte, miedo a morir, miedo a lo que sea, que me maten. Miedo. Y por eso dejaban la fe. O sea,
no se afirmaban. Por eso esta imagen de Jesús. ¿Por qué dudaste, Pedro? Si tenías fe, si querías, si subiste y si saliste, porque viste la tormenta, porque viste los problemas, tuviste miedo y, Señor, sálvame, desesperado. Y Jesús le tiende la mano, o sea, sigue caminando. Y entonces los dos suben a la barca. A ver, indudablemente es una imagen metafórica de decir que, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? Ese es el mensaje. Que por supuesto a las comunidades que leían el Evangelio de Mateo les quedaba muy clara la representación. Porque estaban en esa tormenta. Pero tenían miedo y renunciaban. Hasta Pedro, que era el más corajudo y valentón, resulta que cuando llega el momento se echa para atrás y le da miedo. Parece que el miedo me hace hasta perder la fe. En este tiempo de pandemia a mucha gente le pasa. Se asustan tanto, se llenan hasta de pánico, del modo que se desesperan. Y más, algunos hasta pueden caer en actos de violencia. Me dicen que en algunos lugares ha habido actos de violencia contra los enfermos o contra los médicos o enfermeras que trabajan en hospitales. ¿Qué quiere decir eso? Que están tan desesperados por el pánico que hasta toman el rumbo de la violencia. O sea, ¿por qué? Por el miedo abandonan el camino del reino, se desesperan. Nosotros como cristianos nos tiene que quedar claro, a ver, una y otra vez, los que tenemos fe, por favor, el fin de la vida humana no es la muerte, porque si no, ¿en qué estamos creyendo? Si no creemos que Jesús resucitó, entonces nosotros no nos vamos a resucitar y nos llenamos de miedo. Pero si yo creo que Jesús resucitó y después de la muerte hay vida, bueno, o vivo o muero. Pero acepto el camino de la vida y de la muerte si es necesario. Sobre todo para servir a los demás, miren. O sea, hombres y mujeres que sirven a los enfermos y si viven, viven y si mueren, mueren. ¿Cuántos médicos y enfermeras han muerto ya? ¿Por qué? Por entregarse por amor. Eso es fe. Porque me entrego por amor, pierdo mi vida y me muero. Pero eso es verdadera fe. Me muero sirviendo, o sea, gano el reino de los cielos. El fin de nuestra vida humana es el reino de los cielos, no esta vida. No tengo por qué desesperarme. Claro, el problema es este. Yo por ahí en la cabeza me queda claro, pero en el corazón no. Por ahí tengo coraje como Pedro, yo camino como vos, pero después también como Pedro me lleno de miedo y me desespero. En realidad esa actitud de Pedro es humana, porque mucho coraje, pero si no tenemos la gracia de Dios, nuestra voluntad humana no sirve. Porque cuando llegamos al borde del filo de la vida y la muerte, si no nos sostiene Dios. Por eso, todos los mártires, ¿qué es lo que tenemos de ellos? La gracia de Dios. La intimidad profunda con Dios que no le importaba, como ese mártir en Chile donde le dijo al soldado, no me tapes los ojos. Te quiero mirar cuando me mates porque yo te quiero perdonar. Y lo perdonó y el soldado lo mató. Pero él lo perdonó. Y uno dice, ¿por qué? Porque tuvo la gracia de amar hasta en la muerte. Miren qué bien. Y esa es la actitud del cristiano. Que me sostenga Dios. Es cierto que nosotros nos vamos a lavar las manos, vamos a poner tapabocas, nos vamos a cuidar. Es cierto, pero mi vida la tiene Dios. No el tapaboca ni el alcohol en gel. A ver, quiero que lo vean claro eso. Digo porque se nos confunde en estos momentos. Cuando viene la tormenta, como acá, todo el mundo tiene miedo y todo el mundo se desespera. ¡Epa! ¿Pero dónde quedó la fe en Jesús? ¿Dónde? En la resurrección y la vida. Porque aunque muera, si lo hago por amor a los otros,
voy a vivir en la vida eterna, en el reino, es lo que me espera. Esa es mi fe, porque si no, no tengo fe. Si no, en realidad, confío solo en las cosas humanas, en mi poder. En esa voluntad de Pedro, pero que después se quiebra. ¿Por qué dudaste? Mantené la fe. ¿Ve? Llega Jesús y calma el mar. O sea, si intimamos con Jesús, aún la adversidad de una pandemia me tiene que mantener en paz. Me tiene que mantener con cuidado, sí, por mi prójimo, por los demás, pero en mucha paz. Si vivo, vivo, y si muero, muero. A ver, el reino de los cielos. Yo creo que por ahí va el mensaje, ¿no?, de Jesús hoy. No es que caminó, no caminó Jesús y Pedro por el agua, ese no es. Eso es un lenguaje, no es histórico. Pero ¿de qué se trata esto? ¿De qué mensaje me deja? En medio de la tormenta, sostenete de Dios, de Jesús, no de otras cosas, ni siquiera de una voluntad humana. No, me sostengo de Dios. Y entonces la calma en mi corazón. En medio de esta pandemia, demos testimonio de esta fe, manteniéndonos serenos aún en la dificultad, aún en la enfermedad. Y mucho más, yo diría, aquellos que tienen el carisma del servicio en la salud, sea barrendero del hospital, sea sepulturero, sea enfermera, médico, lo que sea. Mantengamos nuestra fe, lo hacemos por amor, por solidaridad. Y entonces ahora que se abren las cosas y que tal vez el temor al contagio es mayor, soltemos el miedo para tener un poco de fe, un poco de confianza en Dios. Sostengámonos en Jesús, que siempre está al alcance de nuestra mano. Nada nos puede separar del amor de Jesús. Nada. Tampoco un virus, tampoco una pandemia. Pidamos a Jesús y la Virgen tener esa serenidad de corazón en medio de esta dificultad de pandemia. Por eso vamos a rezar especialmente diciéndole: sálvanos, Señor. Y vamos a pedir por todos los que están sufriendo en los hospitales, en las camas, o sufriendo en sus casas porque no tienen trabajo, o porque no saben cómo seguir adelante. Vamos a pedir por ellos, para que el Señor les dé la paz y sientan su cercanía y su fortaleza. Oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Por toda la iglesia de todo el mundo, por los sacerdotes, obispos, que den verdadero testimonio de amor en medio de esta pandemia, oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Por todos los gobernantes de las naciones que están teniendo un papel importante en la conducción justamente de los pueblos, para que realmente sean honestos y serviciales en estos momentos difíciles, oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Por la humanidad entera, para que cesen en el mundo las guerras, el odio, las divisiones, las discordias, y que pueda crecer la esperanza en el amor, oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos capaces de poner nuestra confianza en Dios, y no en el mundo y en las cosas pasajeras, sino que nos sostengamos de Jesús, oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Por todas nuestras comunidades, para que sean edificadas en la solidaridad y en la apertura de alcanzar los bienes del cielo, de tu reino, oremos al Señor. Sálvanos, Señor. Señor y Dios nuestro, recoge todas las oraciones de tu pueblo. Haz que sepamos permanecer fieles y seguros en tus brazos en medio de esta tempestad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a hacer el ofertorio. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha con bondad nuestras súplicas, Señor, y acepta las ofrendas de tu iglesia, para que todos, hombres y mujeres, reciban el espíritu de hijos de Dios y, superadas las desigualdades, unidos en tu paz, constituyan una única familia por el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo, y todos los obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, especialmente de todos los que han muerto en este tiempo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar también, cuando nos llegue la muerte, a tu morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo, como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas,
nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Y en este tiempo, más que nunca, entonces, cuando la barca de la iglesia y del mundo se sacude, pongamos nuestra confianza en ese Jesús que está siempre cerca nuestro para levantarnos, para sostenernos, para animarnos. Oremos. Renovados por el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe, la verdadera esperanza, el verdadero amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa podemos quedarnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Muchas gracias.